Escuchen con atención. 20 millones de barriles de petróleo fluyen cada día a través de una franja de agua tan estrecha que se podría cruzar en coche en 20 minutos. Ahora imaginen un solo país, un solo régimen, que decide por su cuenta cerrar ese corredor por completo. Sin previo aviso, sin negociación, solo silencio. Minas en el agua y lanchas de ataque rápido dando vueltas en la oscuridad. Eso es exactamente lo que sucedió el 28 de febrero de 2026 cuando Irán bloqueó efectivamente el estrecho de Hormuz en represalia por las operaciones militares de Estados Unidos e Israel. En cuestión de días, el tráfico de petroleros se desplomó en más del 90%. Aproximadamente 3.000 embarcaciones se vieron afectadas, miles de marineros impactados y cerca del 27% del comercio mundial de petróleo crudo por vía marítima se interrumpió así de repente. Bienvenido a Dr. Elena Harris. Si eres nuevo por aquí, este canal es tu fuente de información para profundizar en las historias militares, geopolíticas y económicas que están transformando el mundo. Y lo que estás a punto de escuchar es la historia de cómo Arabia Saudita construyó la puerta de salida que nadie vio venir. Mientras el mundo observaba arder Hormuz, Riad ya había construido una triple fortaleza logística, una red global de 9 puertos que conectaba Jeddah con Shanghái, Yokohama y Hamburgo. Un corredor híbrido transcontinental MSSE que transporta carga por barco y camión a través del desierto. Y 7 millones de barriles de gasolina al día fluyen bajo el desierto saudí hasta el Mar Rojo, evitando por completo Irán. Y si aún no sigues este canal, suscríbete ahora mismo porque lo que estoy a punto de mostrarte es una guerra de infraestructuras a una escala que la mayoría de la gente ni siquiera imagina que sea posible. Pulsa ese botón. Pero esto es lo que nadie vio venir. Esto es lo que debería hacerte detenerte y prestar mucha atención. Mientras el mundo observaba las llamas, mientras las cámaras de CNN enfocaban el estrecho y los mercados petroleros se desplomaban, un país ya había construido la puerta de salida en silencio, metódicamente, a lo largo de los años. Y en el momento en que estalló la crisis, esa puerta se abrió de par en par. Ese país es Arabia Saudita. Y lo que ha hecho Riad, la triple fortaleza logística que ha construido para bloquear por completo el estrecho de Hormuz, es una de las maniobras geopolíticas más asombrosas del siglo XXI. Una obra maestra de infraestructura, estrategia y poder paciente ejecutada sin disparar un solo tiro. Comencemos con lo que acaba de suceder, el contexto inmediato. Porque para entender lo que Arabia Saudita construyó, primero hay que entender lo que Irán intentó hacer. El estrecho de Hormuz se encuentra entre Irán y Omán, con 34 kilómetros en su punto más angosto. 2 rutas marítimas, cada una de apenas 3 kilómetros de ancho. Por esas rutas transita aproximadamente una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo crudo, junto con cerca del 20% del gas natural licuado global, según informa la Agencia Internacional de Energía. Antes de la crisis de 2026, unos 20 millones de barriles de petróleo diarios transitaban por ese punto estratégico. Solo China recibía 1/3 de todo su petróleo a través de este corredor. Europa obtenía entre el 12 y el 14% de su GNL de Qatar mediante el mismo paso. Irán ha comprendido desde hace tiempo que esta geografía es su arma más poderosa. Durante décadas, Irán calculó sus amenazas en torno al estrecho de Hormuz con la misma precisión con la que un jugador de ajedrez posiciona a su reina. Aunque no siempre se despliega, siempre está presente. La mera sugerencia de cierre del estrecho provocó un alza vertiginosa en los precios del petróleo. Las primas de seguro para los buques que transitan por el estrecho se dispararon a principios de 2026, pasando del 0,125% a entre el 0,2% y el 0,4% del valor del buque por tránsito para un petrolero de gran tamaño, según datos citados por varias empresas de inteligencia marítima. Esto se traduce en un aumento de más de $250,000 por travesía. Y entonces Irán dio el golpe de gracia. Tras los ataques estadounidenses e israelíes que derrocaron al líder supremo Ali Khamenei, la Guardia Revolucionaria iraní declaró el estrecho cerrado. Colocaron minas marinas, abordaron buques mercantes, atacaron petroleros con drones. Según los informes, el superpetrolero kuwaití Al-Salami fue atacado mientras estaba anclado en el puerto de Dubái el 31 de marzo. Según informes, un buque cisterna de energía fue atacado con proyectiles al norte de Doha. El 1 de abril, las 3 mayores navieras de contenedores del mundo, Maersk, CMA CGM y HP Lloyd, suspendieron indefinidamente sus tránsitos por el estrecho de Hormuz,
Según la firma de inteligencia marítima Kepler, aproximadamente 170 buques portacontenedores con una capacidad combinada de alrededor de 450 unidades equivalentes a 20 toneladas quedaron atrapados o con restricciones en el Golfo Pérsico. Los precios del petróleo se dispararon desde aproximadamente $70 por barril justo antes de la guerra hasta un promedio de $130 en marzo. S&P Global ya había elevado su pronóstico de precios para 2026 en un promedio de $15 por barril. Esta era la arma de Irán activada y funcionando exactamente como estaba previsto, salvo por un detalle: Arabia Saudita no estaba atrapada, y eso lo cambia todo. El 12 de marzo de 2026, el ministro de Transporte saudí, Salah Al-Hasser, entró en el puerto islámico de Jeddah y anunció la iniciativa de los corredores logísticos de la costa occidental. No se trataba de una improvisación ni de una medida de emergencia. Era la puesta en marcha de un plan gestado durante años. Una geografía alternativa completa para el comercio mundial, preconstruida, preconectada y lista para absorber el impacto para el que nadie más estaba preparado. Lo que Riad construyó se entiende mejor como 3 armas distintas pero interconectadas. 3 escudos, 3 corredores, cada uno poderoso por sí solo. Juntos forman un muro tan completo que la mayor base de Irán se desmorona ante él como papel. La primera arma es la red global de puertos centrada en el puerto islámico de Jeddah, como lo confirmó la autoridad portuaria saudí conocida como MOANI. El puerto islámico de Jeddah ahora está conectado directamente con 9 importantes puertos internacionales que abarcan Asia, Europa y otras regiones. Según Arab News, estas conexiones incluyen Tansen Shingon, Qingdao, Ningbo y Shanghái, China, Busan, Corea del Sur, Tanjung Pelipas, Malasia y Singapur, además de centros estratégicos que se extienden por el Mediterráneo occidental y oriental, y rutas que llegan a Sudáfrica a través del Cabo de Buena Esperanza. No se trata de una red regional, es una red logística global integral, y Jeddah se encuentra en su centro. Detengámonos un momento en la conexión con China, pues es aquí donde la estrategia tiene mayor impacto. Sobre el papel, Pekín es el socio económico más importante de TAN. China ha mantenido a Irán a flote durante años de sanciones, comprando petróleo iraní con grandes descuentos y brindando apoyo diplomático cuando ha sido necesario. Pero esta es la realidad de cómo funciona Pekín. La economía china consume petróleo, enormes cantidades de petróleo. Sus fábricas lo necesitan para producir los productos electrónicos, automóviles y bienes industriales que impulsan su maquinaria exportadora. Miles de contenedores de mercancías deben salir a los mercados del Golfo cada día. Para Pekín, un cierre real y sostenido del estrecho de Hormuz no es una abstracción geopolítica, sino un golpe mortal al corazón de la economía industrial china. Por eso, cuando Arabia Saudí construyó conexiones marítimas directas con Shanghái, Qingdao, Ningbo y el resto de la región, evitando por completo el estrecho de Hormuz, China no dudó. De forma discreta y pragmática, cruzó la puerta que Riad le abrió, como informó el South China Morning Post a principios de mayo. En 2026, los analistas describieron esto como un cambio estructural en la logística de Oriente Medio, ya que los flujos comerciales chinos comenzaron a desvincularse por completo del corredor del Golfo Pérsico. China declaró públicamente que el conflicto no debería haber comenzado y criticó a Irán por atacar a sus vecinos regionales, distanciándose así de su supuesto socio estratégico en Irán. La situación geopolítica es brutal para Irán. Su aliado más valioso, aquel del que más depende para su supervivencia económica, está construyendo simultáneamente una infraestructura logística diseñada específicamente para dejar a Irán en un segundo plano. Pekín apuesta por Riad, no por Teherán. Y con Arabia Saudí posicionada como principal puerta de entrada de productos asiáticos a la región del Golfo, esa apuesta se hace cada vez más grande con el paso de los meses. Luego están las conexiones con Japón. Kubi, Nagoya y Yokohama están directamente vinculadas a puertos saudíes. Las reservas estratégicas de petróleo de Japón ascienden a aproximadamente 16 millones de toneladas. Tokio siempre ha sido extremadamente vulnerable a las perturbaciones en el Golfo Pérsico. Toda su economía industrial depende de la energía importada. Una ruta segura hacia los puertos saudíes del Mar Rojo no solo resulta económicamente conveniente para Japón, sino que es un imperativo de seguridad nacional. Ahora que la amenaza del estrecho de Hormuz se ha convertido en una estrategia real y viable, y no en un mero chantaje teórico, el gobierno japonés tiene todos los incentivos para estrechar estas conexiones. De hecho, Arabia Saudí se ha vuelto indispensable para la supervivencia energética de Japón. Eso representa una enorme capacidad de influencia.
En el extremo europeo de la red, Southampton en el Reino Unido, Rotterdam en los Países Bajos, Hamburgo y Alemania, los corazones industriales de Europa. Estas conexiones garantizan que la industria pesada europea, la automotriz, la química y la farmacéutica ya no dependan de la inestabilidad geopolítica de los centros logísticos de Toron para mantener sus cadenas de suministro. Los gobiernos europeos han acogido esta noticia con lo que podría describirse como un profundo alivio. Según fuentes oficiales citadas por medios árabes, los puertos saudíes del Mar Rojo ya desempeñan funciones que van mucho más allá de la simple exportación. Se están convirtiendo en centros de distribución regionales para productos asiáticos con destino a Oriente Medio y África, impulsando el crecimiento de los servicios logísticos de almacenamiento, manipulación y distribución en todo el reino. Cabe destacar que el puerto islámico de Jeddah no es simplemente grande. Tras la ampliación de la terminal de contenedores sur, con una inversión de $800 millones y finalizada en 2025, gestiona aproximadamente 7,5 millones de TEUs al año. Según datos de Moani, los puertos saudíes del Mar Rojo en conjunto poseen una capacidad anual superior a los 18,6 millones de TEUs. Solo en junio de 2025, los contenedores de exportación aumentaron un 17,79% interanual, mientras que los de importación crecieron un 10,68%. Gran parte de esta capacidad históricamente había estado infrautilizada. La crisis de Hormuz cambió esta situación de la noche a la mañana. CNN informó que las autoridades de Jeddah proyectaban un aumento del 50% en las llegadas al puerto en las 2 semanas posteriores al inicio de la crisis en marzo de 2026. Y tal como Saudi Aramco confirmó a los compradores, según informó Reuters, el gigante petrolero está redirigiendo sus exportaciones de crudo para cargarlas en Jambu, en la costa del Mar Rojo, en lugar de en las terminales del Golfo. Se trata de Aramco, el productor de petróleo más poderoso del mundo, reorientando públicamente toda su estrategia de exportación hacia el oeste. Esta declaración por sí sola lo dice todo sobre la permanencia de este cambio. Muy bien, si les parece impresionante, esperen a ver lo que les voy a mostrar a continuación, porque lo que viene va a cambiar por completo su perspectiva sobre esta crisis. Y si aún no están suscritos, háganlo ahora mismo. Esta próxima parte es un análisis que no encontrarán en ningún otro lugar. Suscríbanse. Ahora hablemos de la segunda arma, porque la red global Nueport es solo el comienzo. El 3 de mayo de 2026, MSSE, la mayor compañía naviera de contenedores del mundo, anunció una nueva ruta híbrida que conecta directamente Europa con el Golfo Pérsico, evitando por completo el estrecho de Hormuz. Según informa Euronews, el primer buque de este servicio zarpó de Amberes el 10 de mayo, con escalas en Alemania, Italia, Lituania y España. El barco navega por el Canal de Suez hasta el Mar Rojo, haciendo escala en los puertos de Jeddah y Rey Abdullah, en la costa occidental de Arabia Saudí. Pero es aquí donde reside su grandeza. Aquí es donde la audacia ingenieril de este proyecto se revela en toda su magnitud. En el puerto Rey Abdullah de Jeddah, la carga no continúa su viaje por mar. Se descarga y se transfiere a enormes flotas de camiones que esperan en las carreteras. Estos camiones recorren todo el territorio saudí, aproximadamente 1.300 kilómetros a través del desierto, desde la costa occidental, pasando por la capital, Riad, hasta la ciudad de Dam, en la costa oriental saudí, según un comunicado de MSC citado por la edición judía. Desde allí, buques de menor tamaño distribuyen la carga a través del Golfo Pérsico hacia Kuwait, Bahrein y los puertos de los Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi y otros destinos. Todo el sistema se monitoriza en tiempo real vía satélite. En Jeddah, gigantescas grúas autónomas mueven los contenedores con precisión en los puertos de Rey Abdullah. Un parque logístico de 415,000 metros cuadrados en Jeddah estará terminado a mediados de 2026. Las grúas principales de la instalación se están ampliando de 14 a 22 unidades. Esto no es transporte improvisado por carretera. Se trata de un puente transcontinental de alta seguridad impulsado por tecnología, construido específicamente para este escenario. MSC declaró que la ruta está diseñada para proporcionar opciones de envío confiables, eficientes y competitivas, con tiempos de tránsito mejorados para todo tipo de carga, autopartes, productos electrónicos de consumo, productos farmacéuticos, productos alimenticios, todo ello fluyendo a través del territorio saudí sin tocar ni una sola gota de agua bajo control iraní. La importancia de que MSC haya elegido esta ruta es innegable.
Cuando la mayor compañía naviera de contenedores del mundo compromete sus buques y su marca con un nuevo corredor comercial, envía un mensaje claro a todos los fabricantes, minoristas y gestores logísticos del planeta. Esta ruta es una realidad. Es viable y es hacia donde se dirige el comercio mundial. La capacidad de Irán para utilizar el estrecho de Hormuz como arma contra el comercio de contenedores se ha vuelto mucho menos efectiva. Y aquí está lo verdaderamente notable. Al elegir a Arabia Saudita como su puente terrestre, MSCCE está respaldando, de hecho, la visión de Riad de convertirse en un centro logístico tricontinental, un voto de confianza del actor logístico privado más poderoso del mundo. Robert Mogulnicki, fundador de Polosphere Advisory, una consultora geoeconómica con sede en París especializada en Oriente Medio, declaró al South China Morning Post que estos cambios estructurales, iniciados por necesidad, no necesariamente se detendrán por completo. Incluso una vez resuelta la crisis inmediata, se está construyendo la infraestructura, se están echando raíces y se están estableciendo relaciones. Aunque el estrecho de Hormuz reabra mañana, el mapa logístico mundial ya ha comenzado a reconfigurarse y Riad se sitúa en el nuevo centro neurálgico. Ahora bien, hablemos de la tercera arma, la que lleva décadas funcionando discretamente, la que sugiere que esto no fue solo una reacción a la crisis de 2026, sino que siempre formó parte de una visión estratégica saudí más amplia y profunda. Su nombre es Petrolene, el oleoducto este-oeste, y representa una obra maestra de la infraestructura estratégica. Petrolene conecta los yacimientos petrolíferos del este de Arabia Saudita directamente con el puerto de Jammu, en el Mar Rojo, recorriendo subterráneamente toda la península arábiga. Su capacidad es asombrosa, entre 5 y 7 millones de barriles diarios. Según el Servicio de Investigación del Congreso, el oleoducto este-oeste tiene una capacidad de transporte adicional disponible de aproximadamente 2,6 millones de barriles diarios, más allá de su uso actual. Como señalan analistas citados en Arab News, Jammu es capaz de exportar entre 4 y 5 millones de barriles de crudo al día a través del Mar Rojo, lo que garantiza que los flujos masivos de petróleo continúen incluso si el estrecho de Hormuz permanece cerrado indefinidamente. Durante la grave crisis del estrecho de Hormuz en 2026, la gasolina demostró su valor para el mundo entero. Como afirmó el economista saudí Ibrahim Al-Malik en una entrevista con Al Hora, el oleoducto este-oeste permitió a Arabia Saudí mantener un flujo de petróleo superior a los 5 millones de barriles diarios, incluso cuando los riesgos en torno al estrecho de Hormuz se intensificaron, contribuyendo así a la estabilidad del mercado mundial en un momento de extrema incertidumbre. Las minas, las lanchas rápidas y los misiles iraníes son incapaces de alcanzar un oleoducto enterrado bajo el desierto saudí. El gobierno de Riad ha desplegado avanzados sistemas de defensa aérea y antimisiles a lo largo del corredor. Ahora China puede comprar crudo saudí directamente desde Jammu a través del Mar Rojo, sin riesgo iraní, sin tasas de tránsito, sin lanchas de ataque de la Guardia Revolucionaria. Mientras tanto, según el informe de investigación del Parlamento británico publicado el 24 de abril, el presidente del Parlamento iraní, Galaba, seguía exigiendo un alto el fuego total como condición previa para la reapertura del estrecho. El 19 de abril, el Parlamento iraní anunció planes para exigir a los países hostiles el pago de peajes para transitar por el estrecho. Este es el lenguaje de la desesperación, porque mientras Irán está redactando leyes de peaje para un estrecho vacío, Arabia Saudita ya ha desviado la carga mundial a su alrededor. Los Emiratos Árabes Unidos actuaron con decisión. El oleoducto ADCO de Abu Dhabi a Fujairah evita por completo el estrecho de Hormuz. Según el Servicio de Investigación del Congreso, el oleoducto de los Emiratos Árabes Unidos y el oleoducto saudí juntos representan 2, capacidad de desvío de 6 millones de barriles por día. El director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, Sultan Al-Jaber, declaró el 9 de abril que 230 buques petroleros cargados permanecían esperando en el Golfo. Irak prepara su propia respuesta. El proyecto de desarrollo vial de Basora a Turquía es un megaproyecto de 24.000 millones de dólares. Según las especificaciones del proyecto, se trata de una red combinada de ferrocarril y carretera que conecta el Golfo directamente con el Mediterráneo. La carga procedente de Basora podría transportarse por ferrocarril de forma continua hasta Estambul. Según el South China Morning Post, los gobiernos de la región están construyendo una nueva arquitectura comercial que conecta el Océano Índico con el Mar Mediterráneo.
Se está produciendo un cambio estructural en la logística de Oriente Medio, reduciendo su dependencia del Golfo Pérsico. Kuwait, Qatar, Bahrein y los estados más pequeños del Golfo se están integrando rápidamente en la red que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han construido. Por primera vez en su historia económica moderna, estos países cuentan con una verdadera redundancia. Y el megaproyecto de la ciudad de Arabia Saudita a lo largo de la costa del Mar Rojo está evolucionando hacia algo mucho más inmediato. Como informó Alura el 15 de abril, la cuenta oficial de la empresa NOM publicó un mapa que muestra los barrios desde los puertos europeos, pasando por Egipto hasta Neom Port y luego ramificándose hacia Kuwait, Irak, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Omán. Europa, Egipto, Nome, el Golfo, la ruta más rápida. No es un eslogan, es un nuevo mapa del mundo. Antes de la crisis de 2026, aproximadamente el 27% del comercio marítimo mundial de petróleo crudo pasaba por Hormuz, unos 20 millones de barriles diarios. La capacidad de Arabia Saudita para desviar hasta 7 millones de esos barriles por completo sería limitada. Junto con el gasoducto de los Emiratos Árabes Unidos, estas rutas alternativas pueden gestionar una parte significativa de las exportaciones de energía del Golfo sin que ni una sola gota transite por aguas controladas por Irán. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿qué le queda realmente a Irán? El tráfico de buques cisterna a través del estrecho de Hormuz se ha desplomado en más del 90%. Las mayores navieras de contenedores del mundo han suspendido sus operaciones indefinidamente. Saudi Aramco está cargando crudo en Jammu. China está diversificando sus rutas de suministro a través de Jeddah. El ejército iraní puede realizar ejercicios, desplegar lanchas rápidas de ataque y aprobar leyes sobre peajes. Pero lo que no puede hacer es amenazar a barcos que no están allí. La industria marítima mundial ha comenzado a votar con sus buques y está votando por Riad. El antiguo imperio del miedo parece estar desmoronándose en tiempo real. No solo por la derrota militar, sino porque Arabia Saudita construyó una mejor ruta. Porque Riad se volvió más valiosa que la amenaza. Abdul Latif Al-Malim explicó a Al-Hora que los acontecimientos actuales están impulsando a Arabia Saudita a acelerar la conexión entre las regiones oriental y occidental del reino. Estos proyectos se alinean perfectamente con las prioridades de la Visión 2030. Este es el punto de inflexión donde convergen la agenda de transformación económica y la crisis geopolítica. La Visión 2030 siempre dependió de demostrar que el reino podía ser un socio comercial estable incluso en tiempos de crisis. El bloqueo del estrecho de Hormuz fue la prueba de fuego definitiva y Arabia Saudita la superó. Como señaló el economista saudí Ibrahim Al-Malik en su entrevista con Al-Hora, el reino se benefició de su preparación previa. Los puertos que antes estaban infrautilizados ahora operan a plena capacidad. Pero no podemos concluir este análisis sin examinar con objetividad los riesgos. Drones iraníes atacaron depósitos de combustible e instalaciones petroleras cerca de puertos del Mar Rojo. Como informó CNN desde Jeddah a finales de marzo de 2026, Irán atacó instalaciones energéticas árabes, incluida la refinería Samref en Jammu. El puerto de Jeddah permanece potencialmente al alcance de una escalada de la agresión iraní. El Wall Street Journal informó que Arabia Saudita está presionando a Estados Unidos para que ponga fin a su bloqueo y retome las negociaciones con Irán, lo que indica que incluso Riad es plenamente consciente de que una escalada prolongada amenaza la infraestructura del Mar Rojo que ha construido. Como explicó el analista bareiní Ahmed Al-Lusi al Jerusalem Post, Arabia Saudí y sus aliados quieren que Washington garantice la libertad de navegación e impida que Irán utilice el estrecho como arma geopolítica. El estrecho de Hormuz está perdiendo terreno paulatinamente, no por un cambio geográfico, sino por la configuración del mundo en torno a él. Arabia Saudí ganó una de las mayores batallas geopolíticas de este siglo sin disparar un solo tiro. Construyó carreteras, puertos y oleoductos. Conectó Jeddah con Shanghái, Yokohama, Hamburgo y Rotterdam. Operó petrolera a plena capacidad. Y cuando finalmente llegó la crisis que se suponía que pondría al mundo de rodillas, Riad abrió sus puertas a la exportación y mantuvo la economía global en marcha. La triple barrera logística está completa. La red global de 9 puertos, el corredor híbrido transcontinental MSC y la gasolina. 3 escudos que convergen en una sola conclusión. La mayor arma de Irán ha visto reducida significativamente su eficacia. Las preguntas restantes pertenecen al futuro. ¿Recurrirá un Irán acorralado a ataques indirectos más profundos contra la infraestructura del Mar Rojo? ¿Se resolverá el doble bloqueo con un acuerdo diplomático o se intensificará?
y se volverán permanentes los cambios estructurales, consolidando el nuevo papel de Arabia Saudita como tejido conectivo del comercio mundial, mucho después de que se ha eliminado la última mina del estrecho de Hormuz. Si has llegado hasta aquí, comprenderás que esto no se trata solo de petróleo o rutas marítimas. Se trata de la futura arquitectura del poder global. Así que suscríbete a la doctora Elena Harris porque estamos cubriendo todos los aspectos de esta transformación a medida que se desarrolla. Y realmente quiero saber qué piensas. Deja un comentario. ¿Está terminada la bomba atómica de Hormuz de Irán? ¿O encontrará Tehran la manera de contraatacar la infraestructura del Mar Rojo? Cuéntame por qué esta conversación importa. Leo cada comentario.